Bien, estamos con Alfredo Torres de Ipsos Perú. Él ha publicado en El Comercio una encuesta que realizaron a nivel nacional sobre seguridad ciudadana. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Cecilia. ¿Cómo estás? Bien. Pero hoy has publicado un artículo sobre percepciones y realidades y sobre las bombas que el gobierno del presidente Humala tiene que apagar, ¿verdad? Desactivar, muy bien. Y lo que dices y lo que analizas son las cifras del del Barómetro de las Américas. Sí. Unas cifras que son aterradoras en relación al Perú. Sí. Busqué esa información porque seguimos con el debate sobre si la inseguridad es una percepción o una realidad, ¿no? Hace unas semanas el ministro del Interior sostenía que en realidad la cosa no era tan grave, que era un tema de percepciones, y entonces me puse a investigar información comparativa con otros países, y lo que encontramos en el Barómetro de las Américas, que es un proyecto, digamos, que engloba a los 26 países de toda América, es que efectivamente en lo que a percepción se refiere, el Perú es el país con mayor percepción de inseguridad en toda la región, seguido de Venezuela y Bolivia. Pero sobre México y sobre Colombia y sobre Brasil. Así es, o sea que cuando le preguntan a los brasileños sobre su preocupación por la inseguridad, están menos preocupados que el Perú. Pero este no es el cuadro más importante. No. El cuadro más importante es el que tiene que ver ya con la victimización real. Señor director. Es decir, cuando le preguntamos a las personas, si usted ha sido víctima en los últimos 12 meses de algún delito, ¿no? Lo que nos dicen los americanos, los latinoamericanos y también en Estados Unidos y Canadá, es, en el caso del Perú, que el 28% ha sido víctima de algún delito, es decir, ocupamos el primer lugar en la región al lado de Ecuador y por encima de casos mucho más sonados como son pues los de Venezuela, México, Colombia o Brasil, ¿no? Entonces, claramente el problema es una realidad y no es una percepción, ¿no? Oiga, esto le aclara al ministro del Interior su percepción precisamente de lo que los ciudadanos están sufriendo, de lo que los peruanos venimos sufriendo. Claro, la percepción equivocada la tiene él, ¿no? Y en realidad creo que puede estar confundido porque hay otra estadística que es la que tiene que ver con homicidios, donde afortunadamente el Perú no es un caso tan grave como Venezuela o varios países centroamericanos, ¿no? El propio México está también delante nuestro. Pero eso, sin embargo, no es nada tranquilizador, porque cuando uno ve cómo ha evolucionado los datos de homicidios en el Perú los últimos años, vienen creciendo de manera también importante y en las últimas semanas hemos sufrido pues casos bastante dramáticos en este sentido, ¿no? Pero cuando te refieres a las bombas de tiempo que el presidente debe desactivar o que el gobierno debe desactivar, hablas no solo de la delincuencia común, del narcotráfico, del terrorismo, del vandalismo. Sí. Y pareciera que cuando el gobierno responde sobre estos temas, sí, más bien los desarticula y pretende desagregarlos para abordarlos de uno en uno. ¿Se puede abordar estos temas de uno en uno? No, lo que yo creo es que la delincuencia común es evidentemente la bomba más visible y de la cual todos hablamos, ¿no? Pero si hay un problema de percepciones también equivocadas, de subestimación, va precisamente por el lado de los otros problemas que están vinculados con la seguridad ciudadana, ¿no? Se habla poco del narcotráfico, aún menos del terrorismo. Tu canal, el programa es una de las excepciones, pero en realidad pasan a veces semanas donde la opinión pública no está al tanto de que todavía existe un movimiento subversivo en el BRAEM. Y claro, en el tema del vandalismo que se produce cuando hay conflictos sociales, hablamos de ellos cuando ya pues estalló el conflicto, ¿no? Pero en estos últimos meses, que por las lluvias y otros motivos han estado más tranquilos, pues uno se olvida del tema. A mí me parece que estas 4 son las bombas que el gobierno debe desactivar. El presidente fue elegido, recordemos, con la idea de que era la persona más calificada para enfrentar pues la inseguridad, para restablecer el orden público. Ya han pasado prácticamente 2 años desde que fue elegido. Me parece que la opinión pública ya va a empezar a pedirle pues más resultados, ¿no? En los 4 casos me parece que digamos, se requiere liderazgo, se requiere estrategia, se requiere también presupuesto, pero
sobre todo yo en realidad siento que es un tema que requiere también de conocimiento, de especialistas, ¿no? Yo no soy un especialista en el tema, así que no puedo recomendar mucho qué medidas tomar, pero sí creo que se requiere en estos 4 frentes convocar, digamos, a los mejores para afrontar de manera conjunta estos problemas. Cuando los conflictos sociales empiecen a reagudizarse, como dices muy bien, pasadas las lluvias, la percepción, para citar al ministro del Interior vigente, va a ser mucho mayor. De hecho, Espinar está prometiendo para la próxima semana un levantamiento el 8 de abril, para esperar levantado el resultado del monitoreo ambiental que se va a leer en el Cusco. Y entonces, una de las cosas que el gobierno tal vez tendría que hacer es mostrar autoridad, porque esa es una de las palabras claves que no se escucha. Así es. Y en realidad la opinión pública peruana, el electorado peruano, demanda autoridad. Si uno revisa los procesos electorales previos, incluido el último, e incluso se revisa con detenimiento las encuestas, hay una demanda constante por autoridad, ¿no? Por liderazgo con autoridad. En el caso específico de los conflictos sociales, lo que se aprecia es, en el mismo barómetro de las Américas hay 2 datos muy útiles al respecto. Por un lado, el Perú es uno de los países con mayor grado de participación en conflictos sociales. O sea, hay alrededor de un 15% de la población que declara haber participado en alguno de estos procesos. Pero también es uno de los países que más rechazan los conflictos sociales y el vandalismo, como tú mencionabas. Es decir, que reclama más autoridad precisamente porque se ven perjudicados cuando ocurren estos hechos, ¿no? Específicamente cuando se interrumpen las carreteras o cuando se ataca pues, a las propiedades públicas o privadas, ¿no? Entonces, indudablemente requiere un manejo cuidadoso, ¿no? Naturalmente nadie quiere que se ocurran muertes en los enfrentamientos, pero precisamente por eso es que se requiere un manejo muy profesional, con equipamiento adecuado, ¿no? Con una buena planificación para mantener el orden público, ¿no? Vamos a tu encuesta, la encuesta de Ipsos, la encuesta que salió publicada en El Comercio. En verdad los resultados son aterradores. Son el reflejo de una sociedad que vive realmente asustada. Y el miedo es el mayor de los corruptores, en todos los sentidos. Sí. Incluso la cobardía es un gran corruptor. Sí. Vamos al primer cuadro, por favor, señor director. Tú preguntas, cuando sale a la calle, ¿usted se siente seguro o inseguro? Y el 86% de los peruanos se sienten inseguros. Sí. Solo el 13% se siente seguro y hay solo 1% que no precisa. Sí, y en realidad eso tiene que ver con simplemente salir a la puerta de la casa, ¿no? O sea, el riesgo de que una persona pueda ser atacada en la puerta de su casa ya es, digamos, evidente para todos, ¿no? Los casos que se han conocido dramáticamente lo confirman, ¿no? Entonces, sí, hay una preocupación muy amplia, una sensación muy amplia de inseguridad por ese motivo, ¿no? Y lo que me parece peor es la siguiente pregunta o el siguiente cuadro. Cuando preguntas en su casa, ¿se siente seguro o inseguro? El 52% tiene miedo en su propia casa. Así es. Ni siquiera dentro de la vivienda se siente uno seguro, ¿no? Hay cada vez más evidencias pues, de delitos en las viviendas, ¿no? De gente que ingresa a las viviendas y eso genera esta sensación de inseguridad, ¿no? Vamos al siguiente cuadro, por favor. Preguntas. ¿En los últimos 12 meses usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de robo en la calle? 47%. Casi la mitad de la población. Casi la mitad de la población, impresionante. Robo en transporte público, en el metropolitano, en la combi, en micro. Así es. 30%. Sí, probablemente son hurtos, pero en todo caso son igual pérdidas Por supuesto. de bienes. Son agresiones. Así es. A los chicos les roban los audífonos, las zapatillas, el celular. De hecho, la juventud es mucho más víctima, es uno de los hallazgos también de estas investigaciones. Hay mucho mayor incidencia de delitos entre los más jóvenes que entre los mayores. Y empiezan desde muy jóvenes, ¿no? Desde adolescentes. ¿Y eso cómo vulnera el ánimo
¿Qué clase de ciudadanos cultivamos? Claro, y en algunos casos genera traumas también bastante serios, ¿no? Agresiones de pandillas, 18%. Sí, esto sobre todo se da en sectores populares y es bien preocupante también, ¿no? Porque muchas de estas pandillas reúnen problemas también de consumo de drogas, en fin, ¿no? Y robo en las casas, 16%. El siguiente cuadro dice, ¿cuál cree que es el principal tipo de violencia que existe en el Perú? Secuestros, asaltos con armas de fuego, es decir, la delincuencia organizada, 36%. Robos, hurtos, delincuencia común, 30%. Pandillas, barras bravas, 27%. Abusos de las fuerzas policiales o armadas, 4%. Narcotráfico, 2% y terrorismo, 1%. Sí, acá, por ejemplo, se ve esta subestimación que existe de estos últimos dos grandes problemas, ¿no? Que están, digamos, que son potencialmente mucho más graves, pero que la población, pues, cotidianamente no los percibe, ¿no? Porque no te toca directamente. Claro, así es. Pero la violencia, que al final es una sola, sí te está tocando. Y hay vasos todo el comunicantes, tiempo. ¿no? El narcotráfico es lo que ha traído el sicariato, por ejemplo, ¿no? Los sicarios que hoy día están alquilándose para asesinar, digamos, por una cantidad de dinero, han venido en parte por el narcotráfico, ¿no? Claro, las personas sienten ahora que para robarles la cartera ya no les van a meter un empujón o un golpe, sino los van a matar o los van a disparar. Y eso cada vez está ocurriendo más en las provincias del país. Sí, las Aún más que en ciudades, Lima. efectivamente, las ciudades intermedias, no Lima, sino las siguientes ciudades, ¿no? Chiclayo, Trujillo, Arequipa, etcétera, están con mayores niveles de violencia, sorprendentemente, ¿no? Que la propia capital, a pesar de ser más grande. ¿Por qué? No tengo una respuesta, ¿no? Pero la evidencia estadística es esa. ¿Hay menos seguridad o menos policía? Creo que los serenazgos en presupuesto? algunos distritos de Lima han funcionado bastante bien. Quizá eso puede explicar, digamos, que haya zonas relativamente más seguras en Lima, mientras que quizá en otras ciudades del interior todavía eso no se ha organizado de la misma manera, ¿no?